Daniel Alberto es de la Universidad de Buenos Aires, magíster en riesgo financiero, magíster en docencia universitaria en CS Económicas, especialista en mercado de capitales, licenciado en economía, presidente Comisión Evaluación de Proyectos, TC Recaba, evaluador de fondos comunes de inversión para la CNB, con el tema Nuevos modelos de negocios digitales basados en tecnologías descentralizadas. Por favor, Daniel, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos y a los presentadores anteriores. En línea con lo que exponía el anterior exponente, mi trabajo va a estar titulado Nuevos modelos de negocio digitales basados específicamente en tecnologías descentralizadas. Al respecto, esta es una investigación que se desprende de un trabajo realizado en el último año en lo que es la República de Colombia y puesto en práctica en la República Argentina todavía en negocios incipientes. El objetivo de esta exposición no es solamente contarle a la comunidad académica el desarrollo alcanzado, sino también propiciar nuevos intercambios con los alumnos que nos están escuchando vía la plataforma y también con los docentes para que podamos hacer sinergia. La oportunidad y lo que recae dentro de esta investigación y puesta a punto en el negocio implica conocer el punto de partida. Si ubicamos dentro de las exposiciones, particularmente dentro de la primera y la que me antecedió, había un punto bastante notorio que también lo destacó Uriel, que era la integración regional, al menos en forma implícita, este último. Hay un tema con que en América Latina los fenómenos que describimos que pasan en Argentina se pueden extrapolar a América Latina. Hay una falta de integración bastante grande en lo que respecta a los procesos financieros y las formas en que el sistema de crédito interactúa a lo largo de la región. Por otro lado, también hay una fragmentación de avances. Si miramos un poco las finanzas en un punto de vista descentralizado, tenemos a México con su Fintech Law, que implementó un hub que exclusivamente iba hacia empresas de servicios. Tenemos a Brasil con su Fintech Act. Tenemos a Colombia con su sandbox un tanto experimental para empresas de servicios. Y tenemos a nuestra República Argentina con la Resolución General 1069 y 1081 de la CNB, que le da la bienvenida a las finanzas descentralizadas, implementando tokens en la economía real. Particularmente dentro del punto de partida, destaco también la falta de una arquitectura monetaria propia, esto es, una moneda como el peso o una moneda incluso en los diferentes países en donde si no está atacada por la inflación es poco invitada hacia el comercio exterior, siendo los mejores exponentes el dólar y el yuan y también el euro en cierta medida. En este aspecto también se encuentran desarrollados determinados caminos de blockchain para el financiamiento regional que voy a tratar de exponer. Primero, para partir desde un concepto unívoco entre todos los asistentes y que nos están escuchando vía la plataforma, definimos un poco la tokenización financiera como aquella que permite dividir un activo de economía real, una propiedad inmobiliaria o financiera, un bono, una acción, en infinitos pedazos o pedazos medibles que se negocian en forma digital. De esta forma hay una nueva inyección de liquidez en este mercado secundario que va a permitir una trazabilidad de acuerdo a los preceptos que describió en este caso Uriel, y brindando mayor reducción de costos en función al último exponente. Particularmente la aplicación va a ser una creación, o les voy a explicar cómo se pueden crear activos a partir de empresas tokenizados que puedan redundar en una mayor share de mercado, sino en una nueva ampliación de la base de diagnóstico y financiamiento de las empresas. El diagnóstico regional se completa con fragmentación macroeconómica. Indudablemente la inflación en nuestro país siempre fue un problema crónico, sino también la falta de integración con bancos centrales de países vecinos y también con el poco desarrollo y bancarización que tenemos. En nuestro país la bancarización ronda más o menos el 49%, dependiendo cómo lo midamos con la fintech, hasta incluso podemos llegar al 51%, este año capaz cerremos con un 53%. ¿Fue producto de una política plausible y coordinada? Indudablemente no. Esto fue producto primero en el 2001, con el corralito, el corralón, la confiscación de depósitos y la creación de cuentas sueldos para que podamos retirar para los que nos escuchan más jóvenes 250 pesos, dólares por día. Después pasó que en el 2007 hubo las moratorias previsionales, la apertura de nuevas cuentas para jubilados que se incorporaron al sistema.
Después en el 2009 la asignación por hijo, en el 2020 la pandemia, que está bien, nos tocó a todos, pero nuestra bancarización pasó del 21% allá por el 2000 a casi el 50% hoy. Y de nuevo, no fue producto de una política consensuada a nivel gubernamental. A su vez también tenemos cierta dependencia de organismos internacionales que coartan nuestras formas de vincularlos con el mundo. Por supuesto, la falta de coordinación monetaria, la falta de sincronización de tipos de cambio, la ausencia de un mercado común, como lo supone ser el Mercosur, y una inversión regional insuficiente que permita tejer y ampliar las redes de crédito, hacen que nuestro país tenga una heterogeneidad bastante difícil, que si se lo combina con lo regulatorio, la interoperabilidad y lo que son las finanzas centralizadas penden no de un hilo, sino que penden de una crítica bastante notoria. De hecho, y bajándolo un poco más en esta discusión de por qué sí un nuevo método de finanzas, y después discutimos hacia el final de la charla si son centralizadas o más descentralizadas, observemos lo que pasa en nuestro país. Estos son datos actuales de plazos fijos, inversiones pasivas y de inversiones más activas de financiamiento. En cuanto a las pasivas, tomé como ejemplo el Banco Santander. Fíjense en lo que son las colocaciones a plazos, mirando en términos de tasa efectiva anual, TEA, e independientemente para los plazos o tipos de plazos fijos que estén analizados, las tasas son decrecientes en el tiempo. No hay incentivo para el ahorro a largo plazo. ¿Será posible que en la película que comúnmente denoto para estos casos de Francella, El secreto de sus ojos, somos tan de la pasión del corto plazo? Bueno, parece que los bancos lo entendieron. De hecho, hay ciertos hechos estilizados que nos dominan, incluso a nivel personal, y ni hablar de las empresas. Los argentinos no optimizamos ni costo financiero, ni rendimiento. Porque si optimizásemos rendimiento, y supongamos que el plazo fijo sea lo mejor del mundo, que no lo es, las tasas más competitivas no los tienen los bancos que están primereando en el share de mercado. Y si vamos por caso a los mercados de ALIX, los fondos de money market más rentables no están en concordancia con lo que ocupan los primeros puestos de mercado. Y lo mismo pasa en el mercado de financiamiento. Si vamos a los bancos que más share ocupan, no son los que tienen el costo financiero más bajo. Entonces, claramente no somos racionales ni optimizamos por tasa de interés. Entonces, ¿por qué optimizamos? Parecería que por share de mercado, por las características cualitativas. Hoy, por ejemplo, cuando vemos sistemas de premios en los bancos, vemos que la mayoría de ellos son dirigidos hacia un público femenino, quizás porque tienen una mayor pasada en tarjetas. No porque están más bancarizadas, sino porque quizás en nivel unitario y marginal son mejor negocio que un hombre. Cuando vemos en las diferentes publicidades bancarias que le dan más predominancia a la mujer o le dan una mayor predominancia a los segmentos premium de tarjeta, es una señal que los bancos están cuidando cartera frente a un clima un tanto todavía áspero a nivel financiero. Ahora, frente a ello, frente a una Argentina que todavía no se integra al mundo financiero, frente a una regulación inexistente en algunos casos o existente y duplicada en otros, y frente a un individuo y empresas que no optimizan financieramente, porque si no serían otro ranqueo los bancos que tendríamos que tener en el país, ¿cuál es la solución? Bueno, el mundo está empezando a hablar de eso, de las monedas digitales de los bancos centrales. Muy brevemente, las 4 teorías que las expuso el Concilio del Banco Francés en Europa ya por el 2019, y estamos en el 2025, apuntaban que podrían ser monedas digitales. No piensen en Bitcoin, por favor. Piensen en monedas digitales con respaldo del Banco Central. Estas monedas podían usarse para el COMEX, para depender menos del dólar, del yuan. Podían utilizarse para el efectivo, como si fuera una wallet. Podrían utilizarse como herramienta de política monetaria. No me voy a meter en ese camino en torno al tema de la mesa principal. Y si no, utilizarlas como depósito en los bancos públicos, esto es, o privados. Esto es tener mi cuenta en pesos, en dólares y en peso digital. El problema con la introducción de estas criptomonedas respaldadas con el Banco Central subyacen en un problema, que funcionan bien en países que tienen, y fue tema de mi tesis doctoral, en países que tienen solucionado su nivel de bancarización. Solucionado, entre comillas, y un doble subrayado, el nivel de informalidad. Países que tienen por encima del 80% ambos ratios. Entonces, implementar esto es básicamente afianzar lo digital. Ahora, ¿cuántas empresas, pymes, personas en Argentina o en Latinoamérica se bancarían esto? Porque implica un cruzamiento total y en tiempo real de datos.
¿Cuántas empresas y personas, estimados, estimadas, se bancan una taxación del 100% en el negocio? Hay estructuras de negocio que no soportarían eso y está por fuera de los beneficios, críticas, ventajas y desventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Entonces, uno cuando habla de tokens de utility que me permiten acceder a un bien o servicio. De hecho, sumar millas en un banco es un token, juntar puntos en Starbucks es un token de utility, pero funcionan solamente en ese ecosistema y como una estrategia, entre otras, de fidelización. También tenemos los tokens de securities, que me permiten ganar o perder, ser un retorno financiero sobre un tipo de activo. Cuando ambos tokens tienen las dos capacidades, ser de utility, es decir, me permiten acceder a un bien o servicio, y ser de security, esto es, me permiten obtener un rendimiento positivo o negativo, los llamamos criptoactivos o activos digitales. En particular, la implementación que voy a presentar funciona a partir de una experiencia en el municipio de Zona Oeste que se llama tarjeta blanca, es decir, se plotea con los datos de la empresa, con el logo, la colorimetría y demás, y empieza a sumarse un sistema de puntos. Si gastás más de cierta cuestión, que pueden ser promociones aplicadas a ciertos productos o servicios en determinados días, horarios o clústeres de personas, sumas puntos. Con los puntos los podés canjear por diferentes cuestiones. Bueno, similar es lo que hizo, por ejemplo, Cencosud con su programa de puntos. Ahora, una vez que se conoce al individuo a partir de eso, uno dice, bueno, si un individuo gastó 2 millones de pesos un mes, debe tener un nivel económico relativamente bueno. Quizás esté en el segmento ABC1. Si lo empalmo con Gnosis, Veraz o sistemas de créditos para los alumnos internacionales o oyentes internacionales que nos escuchan, podríamos darnos una idea del potencial económico de esa persona o financiero o suponer su capacidad de repago mediante el historial crediticio. Entonces, ese sistema de tarjeta blanca que lo usábamos para fidelizar y puntos, se podría tener una nueva unidad económica que es otorgar créditos, por supuesto a tasas un poco mayores o no de las que hay en mercado. Y Cenco fue un paso más arriba, el grupo Cencosud, creó su billetera virtual. En las implementaciones tenía todo ese camino hecho, en donde conoció al cliente, lo implementó en el mercado, se agrandó comprando más unidades y abriendo otras, y creó una billetera virtual. No pretendemos que todas las empresas y personas que nos escuchan puedan extrapolar toda esa experiencia de completo, pero al menos tener una tarjeta blanca que pueda ser un sinónimo de fidelización y que podamos cooptar un público cautivo es interesante. Presento muy brevemente un desarrollo en donde es una problemática en Argentina, la primera vivienda. No discutamos si es rentable si está bien o no tener una vivienda en términos financieros. Permítanme presentarlo como idea a una solución de la imposibilidad de acceder a una de ellas en una primera instancia, o segundas o sucesivas. Si quiero comprar una propiedad en Argentina, supongamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un valor del metro cuadrado promedio en un barrio promedio, estamos hablando de un departamento de monoambiente en torno a los $100.000. Bien, convengamos esto, agarramos un edificio de pozo. En ese sentido, ese edificio o cada unidad funcional se puede adquirir con dólares, con pesos ajustables por CAC, se puede adquirir de la forma que ustedes saben que se pueden adquirir las propiedades. Ahora, una parte de ellas se le puede dar un sistema un tanto distinto. 50 metros cuadrados, supongamos, un monoambiente, vale, supongamos, $100.000, lo cual es equivalente a 100.000 tokens. Entonces, la persona va generando pagos y a medida que se va generando esos pagos, por detrás hay una API que le va sumando en tokens lo que va acumulando. Entonces, esos tokens van a ir subiendo por oferta y demanda en esta desarrolladora y a partir de eso la persona ve cómo puede transaccionar con otras personas que adquieren los tokens y que quieren comprar o vender, o con la constructora, que tiene la gran posesión de tokens y que puede vender a medida que los demandantes quieran. Esta implicancia permite varias cuestiones. Por ejemplo, llegué a 30.000 tokens, $30.000 y no llegué a los 100.000. Ok, ¿me lo puedo cambiar por una cochera? Bueno, bajo la forma tradicional permite cierto ahorro de costos de escribanía y demás. Pero quizás la constructora me cumplió y yo pude llegar casi a los 100.000. Y digo, pero si yo no quiero el monoambiente, estoy alquilando bien, me resultó bien el negocio. Dentro de esa API, además de cargar y dejo para después para preguntas porque el tema es bastante más amplio, además de cargar los datos del desarrollo que se está haciendo, están todos los otros desarrollos de la constructora.
Entonces, con mi token inicial que valía $1000 y que se fue priceando por oferta y demanda y por ritmo de avance de la obra, quizás con esos tokens ya valorizados pueda comprar más metros cuadrados en otros desarrollos de la constructora. Entonces, a partir de la API, puedo mudarme de un desarrollo hacia otro. En definitiva, plantear este negocio obliga primero a armar un gran filtro comercial, a diseñar lo que se llama tokenomics, la economía de tokens, plantear cómo se puede ofrecer al mercado, cómo es la planificación legal y fiscal, que es un contrato con ese añadido y el uso de smart contracts. También plantear una campaña de marketing, el lanzamiento de estos tokens que son optativos y que conviven con la compra tradicional y solamente abocado a una pequeña cantidad de unidades. Y después darle impulso a ese mercado, porque claro, sin darse cuenta, en esa API hay un mercado secundario que está por fuera de Mercado Libre, Zona Prop y todas las publicaciones y portales donde se compran y venden propiedades. Es un mercado que está únicamente en esa API, en donde se están transaccionando permanentemente tokens. Entonces, la constructora, como poseedora al inicio de la mayor cantidad de tokens y metros cuadrados, tiene que darle liquidez a ese mercado. A su vez también, una planificación futura podría ser, ok, yo no llegué a comprarme mi departamento, llegué a $30.000, el 30% de ese departamento. La constructora dice, bueno, hasta que no encuentre un comprador, lo alquilo y te comparto el 30% del alquiler. Entonces, de esa forma, mediante la acumulación de tokens, pueden hacerse de una renta mensual. Llegado el caso de que una persona quiera comprar ese departamento, le dice, mira, el 30% es de él y se le baja el 30% del valor de venta. En un caso más avanzado, podríamos pensar en cotizar en el mercado de capitales este supuesto. En este sentido, la tokenización, que se puede implementar desde su forma más básica en una empresa o cualquier pyme mediante la introducción de tarjeta blanca o una API en reemplazo de la tarjeta blanca y el desarrollo de ciertos productos promocionales, también se puede extrapolar de una forma más avanzada tokenizando determinados activos. En este ejemplo solamente presenté el rubro inmobiliario. Respecto a ello, la resolución, la RG 1069-1081 de la CNB, propician un clima totalmente válido para este aspecto y estos negocios. Y en definitiva, claramente que falta todavía. Falta armonizar mejor un marco regulatorio, falta mejorar incluso el sistema que pende de esto. Es mejor que exista una ley, no una RG, pero bueno, hay algo. Y después también estaría interesante pensar en crear una entidad de regulación, hasta incluso no sé si nacional o supranacional, como existe, por ejemplo, con las postrimetrías de lo que es un swap o el default de una cartera o un determinado instrumento. Y por otro lado, pensar qué tipo de infraestructura digital necesitamos como para poder crear eso. Difusiones similares se están planteando en Wuhan, donde nació la pandemia, en Europa con la implementación del euro digital. Estados Unidos está en una fase todavía con su Fintech 21, Fintech Act 21, está todavía con media sanción en la Cámara de Representantes desde agosto del año pasado. El mundo tiende hacia algo digital. Ahora, ¿el problema cuál es? Desde el año 90, que existían más de 300 entidades financieras en el país, hasta el 2024, datos de nuestro Banco Central, que existen 25, porque el HSBC se fue y quedó el Galicia, quedan 60 entidades financieras. Vamos hacia una mayor centralización financiera. Y todo esto en el marco de una descentralización de los negocios. Entonces, la pregunta es, ¿qué pyme, qué gran empresa, qué profesional queda en pie en este cuadro? Bueno, aquel profesional que entienda mejor estas técnicas, indudablemente, que las complemente con todo el desarrollo de ingeniería artificial. Pero por sobre todo también habría que pensar si la descentralización financiera que se pregona, y la dejo como pregunta abierta, no es una nueva forma de centralización que encontraron los bancos, porque no todos van a tener la espalda, el conocimiento, cumplir las deadlines, la arquitectura que tiene que tener por detrás para montar estos procesos. Entonces, bienvenida sea la discusión y la idea, por sobre todo, es mostrar que esto no es algo etéreo como el Bitcoin y demás, sino que es algo bastante tangible y es la forma en que podemos redefinir un poco el crecimiento en nuestra región. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Daniel.